Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Alberto Quintanilla. Gracias, señor presidente. Yo quiero sumarme a las propuestas de varios congresistas que han señalado de que la conveniencia de que este proyecto de ley se postergue y vuelva a comisiones a ser nuevamente evaluado. Porque ciertamente el día de hoy terminar con una sesión que se pueda llamar un pleno pro minero, pro inversión minera, no sería el mejor mensaje. Empiezo diciendo, señor presidente, que nuestra Constitución en su artículo 62 dice que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los contratos ya están protegidos por la Constitución. Pero entiendo que para las grandes inversiones no es suficiente eso. Y le agregan un párrafo: mediante contratos ley el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. Y ahora con este proyecto quieren otorgar esas garantías y esas seguridades. Señor presidente, tenemos que ser dignos. El Perú, como bien lo ha señalado el propio presidente Martín Vizcarra en su mensaje del 28 de julio del presente año, ha anunciado que va a remitir a este Congreso un proyecto de ley para revisar la legislación minera. La legislación minera, señor presidente, empezando por la de 1952, que se aprobó el Código Minero, como se le llamaba, buscaba propiciar las inversiones extranjeras, cosa que lo logró. Pero en ese entonces, señor presidente, una empresa que era considerada mediana o grande podía explotar entre 200 toneladas o 300 o 500 toneladas de material en forma diaria. Hoy, una empresa mediana o grande está en la capacidad de explotar 3.000 o 4.000 toneladas diarias, y si no es más, señor presidente. Y eso tiene que estar vinculado a un elemento: los recursos naturales mineros son recursos no renovables, es decir, se acaban, tienen un tiempo de vida. Y según el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, decía que los países tenían que ser sumamente responsables en la explotación de sus recursos mineros y los recursos naturales no renovables, porque tenían la experiencia de que cuando un Estado o un gobierno busca el facilismo rentista, es decir, como es una actividad altamente rentable, que vean que se invierta como sea, se dan las máximas facilidades y se tiene la ilusión de que hay grandes ingresos al fisco. Para que continúe. No olvidemos que el recurso minero es un recurso no renovable, se acaba. ¿Qué ha pasado con la importante región Huancavelica, que era otrora un paradigma de la explotación minera en el país? No se han acabado algunos recursos importantes como el mercurio, y ahora es la región dentro de las 25 que tenemos la considerada más pobre. ¿Qué ha pasado con Cajamarca? Hay ese riesgo también. Y quiero advertir, señor presidente, ¿qué va a pasar con Tacna, Moquegua y Arequipa cuando se acabe el cobre? Van a convertirse en regiones abandonadas si es que no modificamos la legislación minera. ¿Qué ha pasado con el Valle del Cinto, en el Valle de Locumba? ¿No ha desaparecido el Cinto? Otrora un valle que era orgullo de la región del sur del Perú, que producía todo tipo. Para que concluya, congresista. Hoy ya no produce, porque toda el agua del subsuelo, el agua potable, el agua dulce, no la potable, la agua dulce, ha sido utilizada para la explotación minera de la Sauder. Eso no queremos repetir, y es por eso que nosotros planteamos que una nueva legislación minera tiene que tener tres cosas. Primero, revisar la política tributaria de las empresas mineras, porque lo que tenemos ahora como canon minero Para que concluya, congresista. es una ficción, señor presidente,
que simplemente le llama canon minero al 50% del impuesto a la renta. Y eso crea conflictos limítrofes entre regiones y circunscripciones provinciales y distritales. Segundo lugar, señor presidente, tenemos que incluir en una nueva legislación minera la necesidad de la aceptación social, de la consulta social, de la cual el país es suscriptor de un convenio con la OIT el 169. Y por último, señor presidente, para que concluya, congresista. Para concluir, tenemos que ir a una legislación en la cual, señor presidente, tenga que haber necesariamente una legislación que proteja y preserve el medio ambiente, que es la gran discusión que ha habido en Conga, Tía María, Las Bambas, Yayimayo, etcétera, etcétera, y ahora va a haber, señor presidente, en Tarata, en Arequipa. Entonces, señor presidente, si el presidente de la República ha anunciado una revisión de la Ley General de Minería, ¿por qué nos preocupamos tanto de acelerar? Para que concluya, congresista. Queremos hoy día, señor presidente, rápidamente darle una seguridad adicional de la que más ya tiene y otorga la propia Constitución. Queremos ponernos de rodillas ante los inversores. Nosotros sí queremos promover la inversión minera, sí queremos promover la diversificación del país, pero queremos una medida responsable que respete el derecho de nuestros hijos, el futuro del Perú y sobre todo su desarrollo. No queremos esta legislación minera y mucho menos este proyecto, señor presidente. Para que concluya, congresista. Es un proyecto, en nuestra opinión, totalmente, señor presidente, que pone de rodillas al Estado peruano. El artículo 66 de nuestra Constitución dice que toda la nación peruana es dueña del patrimonio de los recursos naturales. Defendámoslo, señor presidente. El Estado tiene la obligación de defenderlo y no claudicar, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Clemente Flores. Gracias, presidente. Mi saludo a los colegas congresistas. Presidente, este proyecto de ley es importantísimo para garantizar el tema jurídico a la inversión privada, a la inversión minera. No somos una isla, presidente. Estamos en un mundo globalizado y competimos por atraer mayor cantidad de inversión. Si nosotros no generamos las condiciones, van a hacerlo nuestros vecinos. Y luego lamentamos por qué no traemos inversión, por qué no generamos desarrollo, por qué no generamos empleo, presidente. Creo que esta medida es importante para poder realmente garantizar y dar las condiciones para ser mucho más competitivos y poder desarrollar en el tema minero. Presidente, entendemos que en años anteriores ha sido un poco irresponsable los gobiernos que hemos tenido y ha habido realmente muy flexibles con los mineros y se han generado impactos ambientales irreparables. Pero nuestro gobierno, presidente, ha hecho una inversión fuerte en el tema de reparación de impactos ambientales. En el 2018 se han hecho transferencias por 155 millones y en el 2019 270 millones de soles, presidente. Entonces, eso demuestra que sí somos responsables y sí queremos tener las condiciones de una buena relación entre Estado y las comunidades campesinas donde se ubican los sectores mineros. Pero mucho más aún, presidente, ahora en día nuestro gobierno ha identificado cuáles son las zonas mineras y ahí donde no había presencia del Estado, ahora se está llevando educación, se está llevando salud, se está llevando carreteras, se está generando desarrollo, presidente. Entonces creo que se está cambiando el tema minero, hay un adelanto de inversión y creo que es saludable, presidente. Y cuando se dice que el Perú no está cobrando tributos por el tema minero o que está por lo debajo en el tema de Latinoamérica, no es así, presidente. Los países como Australia
recauda 40%, Canadá 33%, México 48% y el Perú 47%. ¿En qué está detallado esto? Impuesto a la renta, la participación con los trabajadores, a impuesto a los dividendos, regalías, entre otros. Eso suma un total, por supuesto, del 47% que genera... Para que continúe, por favor. Gracias, presidente. Que genera ingresos al fisco. ¿Cuánto representa de nuestras exportaciones? El 50%, presidente, de todas nuestras exportaciones gracias al sector minero. Entonces, la moneda extranjera que llega acá, que también genera un equilibrio para el tema económico, es importante nuestras exportaciones, con lo cual generamos más mano de obra. De impuesto a la renta, ¿cuánto representa? 20%. En el impuesto... Son, presidente, realmente creo que en todos los sentidos, si lo vemos a nivel tributario, si vemos al tema económico, social, ahora tenemos una minería que es mucho más responsable. Y si se dan casos aislados, presidente, para eso estamos pues también los congresistas, para hacer seguimiento, para denunciar. Para que concluya, congresista. Para eso estamos, presidente, también responsabilidad de los congresistas de exigir que las empresas cumplan la ley como corresponde y no abusar con las comunidades campesinas como se han dado en años anteriores. Esto no es un debate, presidente, de izquierda y derecha, es un debate que debemos pensar en el bien de los 30 millones de peruanos e impulsar este proyecto importante para el bien del país. Gracias, presidente. Gracias, congresista Flores. Tiene el uso de la palabra el congresista Hernando Ceballos. Gracias, presidente. Me pide una interrupción el congresista Justiniano Apaza. Congresista Justiniano Apaza, interrupción. Perdón, la congresista María Elena Foronda, señor congresista presidente. María Elena Foronda, interrupción. Tenemos información de que los conflictos ambientales se siguen incrementando, de los cuales el reporte de la Defensoría del Pueblo ubica mi región, Ancash, en el primer lugar de conflictos socioambientales. 60% de estos conflictos son vinculados al tema de la minería. Por lo tanto, no es cierto que exista un clima social de inversión, de paz y tranquilidad con la inversión minera. Todo lo contrario. El abuso que han tenido las empresas mineras con apoyo del Estado, con las exoneraciones, no solamente han incrementado los niveles de pobreza de las regiones, sino que han generado condiciones de inequidad, de contaminación que hasta ahora no se recupera, como el caso de la empresa Antamina con Santa Rosa en Cajacay, como el caso de la empresa Antamina con lo que ha pasado en Pativilca, como el caso de la empresa Barrick en la zona de Recuay, y así podría seguir enumerando. Es a este tipo de empresas a quienes les quieren dar cualquier tipo de exoneración. Segunda interrupción. Tiene el uso de la palabra el congresista Ceballos. Sí, presidente. Bueno, yo quiero, la verdad, decir en primer lugar que antes de opinar sobre si el Frente Amplio y otras bancadas que cuestionan los múltiples beneficios que tienen muchas empresas mineras, hay que tener autoridad moral, ¿no? Pero si yo tengo una consultora que trabaja con las empresas mineras, la verdad que ponernos a defender a las mineras y estigmatizar la posición del Frente Amplio porque señala claramente que en este país se está beneficiando de manera irracional a un conjunto de empresas, me parece que no tiene la más mínima autoridad moral. Yo quiero señalar, señor presidente, y está clarísimo, que las empresas mineras, como muchas empresas en este país, efectivamente tienen estabilidad jurídica. Pero además las empresas mineras han firmado con el Estado
contratos especiales para evitar sobrecargas tributarias. De hecho, hasta se niegan a pagar las regalías mineras que el propio Tribunal Constitucional ha señalado que deberían pagar. Entonces, este conjunto de exoneraciones tributarias que tienen las empresas frente a un país que tiene tantas necesidades, frente a un país que efectivamente, y es bueno hacer la comparación clara para que la gente entienda, que tiene salarios miserables, que tiene jubilados que ganan 400 soles, exoneraciones de miles de millones a las grandes empresas mineras, pues llama la atención y solo es explicable por un Estado que prefiere proteger a estas empresas, porque además todos sabemos que muchos congresistas han sido elegidos, subvencionados por empresas mineras y algunos tienen obviamente negocios con las empresas mineras, pero sin embargo aquí en este Congreso, claro, no se prioriza, no se piquen compañeros porque eso es verdad, después lo podemos conversar los nombres, pero lo cierto es que acá en este Congreso se privilegian este tipo de proyectos, señor presidente, donde las empresas lo que buscan, además de la devolución de grandes tributos que reciben, además las empresas quieren un reaseguro para que el Estado peruano, independientemente de si sube el precio de los minerales, no les pueda incrementar los impuestos que tienen que pagar. Entonces, como acá los que deciden son las empresas, bueno, acá le imponen al señor Vizcarra este tipo de proyectos y por supuesto, ¿no?, los amigos, los lazarillos que existen en otras dependencias del Estado como este Congreso, se apresuran pues a defender este tipo de proyectos. Y aquí, claro, en el Congreso sí se agendan estos proyectos, señor presidente, y los proyectos que tienen que ver con los CAS, que tienen que ver con la posibilidad de los trabajadores de poder conversar de manera normal, digamos, sus remuneraciones, sus bonificaciones, esos no son temas que le interesa al Congreso, señor presidente. Nosotros pensamos que este proyecto, que es un proyecto en mi opinión vergonzoso, debería volver a comisión para ser Para que concluya, congresista. Tienen suficientes ventajas las empresas mineras para que además nosotros acá estemos apoyando reaseguros y cerrojos a favor de las empresas mineras que por supuesto no trabajan a pérdida, señor presidente, y lo que han hecho en los últimos años es promocionar formas laborales absolutamente injustas para los trabajadores. El 70% de los trabajadores que laboran en las empresas mineras trabajan con contratos absolutamente precarios, sin ningún tipo de estabilidad laboral. Pero claro, eso parece no interesarle a muchos sectores del Congreso y del Poder Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Zacarías Lapa. Presidenta, las dos interrupciones al congresista Curro. Congresista Curro, las interrupciones. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Zacarías. El principal problema, como siempre hemos señalado de nuestro país, es la mala distribución de la riqueza producida por todos los peruanos. Esta riqueza producida por los peruanos se concentra en manos de un muy pequeño grupo de personas. Precisamente ellos son los empresarios transnacionales, los empresarios intermediarios nacionales, y ahora este proyecto de ley que garantiza la seguridad jurídica en los contratos de estabilidad tributaria precisamente va a favorecer a ese grupo de personas. Tenemos ejemplos claros de los años de gloria, de los años 2008 a 2012, en que hayamos llegado a un crecimiento económico al 10%, en donde no se ha resuelto los graves problemas, las grandes necesidades, ¿no?, de la población, de los sectores más amplios, como educación, salud, agricultura, etcétera, etcétera. Entonces, mientras que se favorece a las grandes empresas, los jubilados siguen viviendo en miseria, los auxiliares de educación de la escuela pública, de educación básica, están reclamando nombramiento y aumento de remuneraciones. Asimismo, los trabajadores administrativos y todos los trabajadores de los demás sectores vienen protestando por mejores condiciones de vida. Más que todo, más del 80% de la población nacional viene luchando diariamente por mejores condiciones de vida. Donde ha habido la explotación minera, en las regiones donde ha habido esta explotación minera,
hoy se presenta mayor porcentaje de anemia, se presenta mayor índice de pobreza. Por ejemplo, en Puno y Llalimayo lo único que ha hecho la empresa minera es terminando la degradación, la depredación de la agricultura y la ganadería. Gracias, congresista. Para que pueda iniciar su intervención, congresista Lapa. Muchas gracias, presidenta. Saludar a todos los colegas. Quiero expresarme como representante de la tierra de Mercurio, la región Huancavelica. Presidenta, Huancavelica es una minera más o menos 453 años. Esta región, durante este periodo, casi nada ha cambiado en su modo de vida. Más bien, se ha incrementado 60% de niños con anemia, 65% de destrucción crónica. Yo me pregunto, si Huancavelica, como región minera, casi el 90% es dueño del señor Roque Benavides, la mina Buenaventura. ¿Qué ha hecho en Huancavelica? Casi nada han invertido en Huancavelica. Por otra parte, presidenta, a veces es ver con extraño la situación que hoy día debatimos sobre la seguridad jurídica. ¿Qué seguridad jurídica necesitan las empresas mineras? Si la propia Constitución avala el contrato de ley, y eso no podemos nosotros modificar. Aquí lo que estamos haciendo es dar privilegios de plazos para que tengan exoneración tributaria, exoneración de multa, etcétera. O sea, yo me pregunto aún más, al ver en mi región, diario, de una compañía minera pasa 400, 500 trailers, y cada trailer lleva 30 toneladas. ¿Y a dónde va ese dinero? Ese dinero se va al bolsillo de unas cuantas personas. Y aún más, acá he escuchado que la minería trae progreso. Sí, trae progreso. Pero ¿dónde tributan estas compañías mineras? En San Isidro, en Miraflores. Ya están. Yo le digo, porque he asesorado a las comunidades campesinas y cuando veníamos, sus oficinas estaban aquí en Lima. Lógicamente, pues Lima, es San Isidro, Miraflores, Molina. Ahí está la plata de la región Huancavelica. ¿Cómo está Huancavelica? Pobre. ¿Cómo está Cerro de Pasco? ¿Cómo está La Oroya? Es una ciudad negra, donde nadie se preocupan por esa población. Población contaminada con el plomo y otros. Para que concluya el congresista Lapa. Y otras enfermedades. Por eso la población hoy en día está tomando conciencia de que ya no queremos minería donde hay agricultura que realmente da de comer al pueblo, da satisfacción al pueblo. Y aún más, hasta la fecha, ni el Estado llega en la región de Huancavelica. Las comunidades campesinas siguen haciendo faenas comunales para hacer su centro de salud, para hacer sus centros educativos. Cuando los alcaldes vienen a gestionar aquí, les cierran las puertas. Eso es la realidad en nuestras regiones. Por otra parte, también señalaron, ¿cuánto es el canon minero para los municipios distritales provinciales? En los distritos, 2.000 soles, 3.000 soles. Ese es el canon minero. Esa es la realidad de nuestro pueblo. Por eso... Para que termine, congresista. Las comunidades, el pueblo profundo de las regiones no quieren la minería. Si habría desarrollo en esos pueblos, todo el mundo estaríamos conforme.
para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestro destino. Eso es otra cosa, presidente. Solamente llamo a una reflexión a todos los parlamentarios provincianos que este proyecto de ley debe revisarse. Gracias, congresista. Señores congresistas, en este momento se encuentran en la galería del hemiciclo del Congreso de la República el congresista Wilmer Aguilar Montenegro, acompañando a representantes de la Asociación Científica y Conservacionista y familiares del ilustre cutervino doctor Salomón Vilches, exdiputado por Cajamarca y autor de la ley 13.964, ley que crea el Parque Nacional de Cutervo. Saludamos por sus 58 aniversarios de creación. Bien, tiene la palabra el congresista Johnny Lescano. Al final. La discusión, señora presidenta, de este tema demuestra claramente que este Congreso no le sirve de nada al Perú, que solamente atiende los intereses subalternos y mezquinos de grupos, pero no atiende y defiende los intereses generales del Perú, de los ciudadanos, de los peruanos. Una vergüenza, señor o señora presidenta, que el Congreso pierda el tiempo en un asunto que debió ser rechazado de plano en la Comisión de Energía y Minas. Es una vergüenza, señor, que se traiga un tema al Pleno del Congreso claramente inconstitucional. La propuesta para darle mayores beneficios a las grandes transnacionales mineras es una propuesta que contradice los términos de la Constitución del 93, que es la Constitución incluso del fujimorismo. ¿Y qué dice esa Constitución? Que no se puede aprobar leyes retroactivamente, con efectos para atrás, sino con efectos hacia adelante. Aquí han traído una propuesta para beneficiar a proyectos que no han sido materia de contratos de estabilidad y que se ejecutaron o se presentaron con anterioridad al contrato de estabilidad tributaria. ¿Eso qué cosa es? Simplemente aplicación retroactiva de la ley. Entonces, yo no sé qué pretenden los colegas que dicen hay que regresar esto a la comisión, como si eso tendría que ser evaluado, corregido o rectificado. Eso tiene que ser rechazado de plano. Y consecuentemente yo hago cuestión previa, señora presidenta, para que este pleno archive este proyecto en esta sesión plenaria, porque la propuesta es inconstitucional, de una inconstitucionalidad insalvable. Insalvable. En segundo lugar, las empresas, las grandes empresas mineras, ya tienen una serie de beneficios. Tienen depreciación anticipada, adelantada, acelerada. Por eso no se le cobra impuestos. Tienen devolución por desarrollo. Tienen devolución de impuestos por adquisición. Tienen devolución anticipada del impuesto general a las ventas. ¿Cuánto se les ha devuelto el año 2017? Para que concluya, congresista. ¿Cuánto se les ha devuelto a las grandes empresas mineras el 2017? Ahí están las estadísticas. Pagaron 6.900 millones impuesto general a las ventas. ¿Y cuánto se les devolvió? 6.100 millones de soles. ¿Cuánto pagaron neto las empresas? 840 millones de soles el año 2017. Una miseria. ¿Y cuánto fue la utilidad de estas empresas? Más de 6.800 millones de soles. Un entreguismo total.
una actitud vergonzosa de quienes tienen que ver con la tributación minera y así quieren un beneficio más inconstitucional. Esto debe ser rechazado de plano en este pleno. No sé por qué se está pretendiendo regresar a comisión cuando es una situación absolutamente insalvable. Por lo tanto, señora presidenta, para que concluya, congresista. Solicito que este pleno del Congreso, en base a esa inconstitucionalidad, archive definitivamente hoy día, en esta sesión, el proyecto que va en contra de los grandes intereses nacionales, señora, porque la minería hasta ahora no ha demostrado que paga lo suficiente, no ha demostrado que busca el desarrollo del Perú, nos deja contaminación y más pobreza, señora Presidenta, y aquí están las estadísticas y estamos dispuestos a dialogar con quien sea para demostrarlo. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Violeta.